2022 ha sido un año lleno de cine. Justamente le traigo un recuento de las cintas históricas que pude reseñar en este año. En primer término le hablo de Viaje a la Luna de Georges Méliès, después del Nacimiento de una Nación de David W. Griffith y finalmente de La Última Carcajada del maestro del terror F. W. Murnau. Escuchemos un poco. Cinematógrafo 04. De 1902, cine silente, en blanco y negro, y dirigida por Georges Méliès, cuyo guion es coautoría del propio Georges y Gaston, su hermano, basado en dos historias de la literatura fantástica como son De la Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la Luna de H.G. Wells. Viaje a la Luna es una de esas cintas que no pueden pasar desapercibidas cuando se habla de la historia del cine. Se trata de la primera cinta de ciencia ficción, que si bien es cierto es un cortometraje, pues dura de principio a fin un poquito más de 14 minutos, el destacadísimo filme explota una aventura en la Luna, impulsada por unos astrónomos que se dan a la tarea de construir una nave espacial y un cañón que les permitirá impulsarla fuera de nuestro planeta, aunque la nave más parece una bala de ese cañón. Al alunizar, los científicos se encuentran con unos seres que les llaman selenitas, con quienes viven una aventura. Al final, para mostrar sus hallazgos a la comunidad científica, los astrónomos consiguen traer consigo a un espécimen selenita que sirve de prueba de su gran travesía interespacial. Pero ¿quién fue ese tal Georges Méliès y por qué tanto revuelo por su añejo cortometraje? Comencemos por entender que Méliès era un empresario de la industria del calzado, de familia pudiente, que consolidó su empresa, decidió viajar a Inglaterra para cerrar algunos negocios y allá conoció una nueva ventana del cinematógrafo, la cual ya conocía gracias a la gran fama de los hermanos Lumière, Louis y Auguste, a quienes les ofreció adquirir uno de sus aparatos. Sin embargo, los franceses se negaron rotundamente, pues Méliès quería hacer espectáculo del cinematógrafo y ellos lo consideraban un invento puramente científico. En su viaje por Inglaterra, Méliès conoce a William Poe, un competidor de los Lumière que había creado un aparato llamado bioscopo, algo similar al cinematógrafo, pero de menor calidad, pues tenía algunos defectos que para Méliès fueron una bendición, pues le sacó provecho en su narrativa visual. Resulta que el bioscopo tenía entre otras fallas la posibilidad de poder realizar una doble exposición, es decir, regresar la película y volver a filmar antes de revelarla, lo que se convirtió en uno de sus primeros efectos especiales, y por lo que Méliès es considerado el padre de la materia, aunque eso fue solo uno de cientos que generó. Se dio a la tarea de producir fundidos, encadenados, sobreimpresiones, mascarillas, cámaras aceleradas y tantos otros efectos que hicieron de sus películas una delicia para la época. Al percatarse de que usualmente las películas eran oscuras por la calidad rudimentaria de las cámaras, a Méliès se le ocurre la idea de usar la luz de día para filmar todos sus trabajos y crea un estudio de filmación cuyo techo era completamente de cristal. Tan solo era vidrio transparente que daba cobijo a las cámaras, actores y escenarios con el fin de usar por completo la luz natural, lo cual les dio gran calidad a sus filmes. Cinematógrafo 04.
Hoy se concretan 200 discursos plagados de emoción y crudeza sobre el séptimo arte, tanto añejo como contemporáneo, todos ellos musicalizados con fugaces efectos sonoros y una que otra entrevista en voz de los personajes que destacan en la industria del séptimo arte. En 200 episodios hemos recorrido el cine mexicano, latinoamericano, europeo y asiático con joyas que llegaron a la pantalla grande, pero también evidenciando los grandes bodrios que alcanzaron las marquesinas de las salas de cine o llegaron a las plataformas de video bajo demanda. Hoy se concretan más de 2 años de recurrentes recomendaciones y críticas que dan paso a nuevas experiencias en materia de podcast. Precisamente hoy hablaré de uno de los íconos de la cinematografía internacional, David W. Griffith, el director que fusionara en su fabulosa El nacimiento de una nación a lo que hoy conocemos como el lenguaje cinematográfico, inmiscuyendo como nunca a nadie antes de él el tiempo y el espacio fílmicos, el movimiento de la cámara y la composición de las imágenes en una sola historia que, si bien está plagada de racismo y degradación, se convirtió en una cinta emblemática y referencial para la historia del cine. Entre 1861 y 1865 se llevó a cabo la Guerra Civil de los Estados Unidos, la cual enfrentaba a la Unión con la Confederación, situación que permitió a los ciudadanos estadounidenses formarse una opinión de los acontecimientos bélicos y sirvió para que un cineasta de nombre David W. Griffith impusiera una tendencia a través de su más exitoso filme llamado El nacimiento de una nación. Griffith nació el 22 de enero de 1875, de ascendencia irlandesa, hijo de un oficial sureño arruinado por la Guerra de Secesión. Se educó en los valores e ideales dominantes de aquella época, teniendo como estandarte al racismo y una visión patriota del lugar donde habitaba. Sin ser satanizado por nadie, pues era parte de sus creencias, anduvo por la vida con esas doctrinas arraigadas en su conciencia, en todas las labores que desempeñó antes de llegar al cine, como fueron la de vendedor de libros, elevadorista, redactor de una revista, actor de teatro, etc. Su trabajo histriónico en el teatro fue sin duda el detonante que lo acercó a las maravillas del séptimo arte, donde comenzó dirigiendo en 1908 Las aventuras de Dorotea, bajo la producción de Biograph, una empresa que se caracterizó por brindar la oportunidad a nuevos talentos. El nativo de Kentucky, Estados Unidos, revolucionó la naciente historia de la cinematografía, al establecer como herramienta principal de su narrativa las historias paralelas, que en su momento fue un caos, por cierto, porque los espectadores no entendieron las referencias de la historia y su apuesta por transformar la narrativa lineal lo llevó a la quiebra financiera por invertir su dinero en el filme Intolerancia de 1916. Sin embargo, Griffith era un patriota y buscaría en algún momento de su vida mostrarle al mundo su cualidad. Desde 1908 hasta 1914 realizó más de 400 películas, adaptando para ellas a Shakespeare, Edgar Allan Poe, Jack London, Stevenson y Dickens, además de narrar historias de western, la reconstrucción histórica, la parábola social y muchos otros géneros, pero su mayor logro llegó al año siguiente. En 1915, Griffith mostraría al mundo sus sólidas creencias, la herencia ideológica que le dejó su padre al fracasar en el conflicto armado, y lo haría de una manera intensa y despampanante, con la filmación de una cinta cuya magnificencia en cuanto a recursos económicos y alcance trascendería las fronteras y el tiempo, al grado de que hoy en día El nacimiento de una nación sigue siendo considerada por muchos como la piedra angular de una industria que prácticamente comenzaba su desarrollo ese año y que empezaba a hacer célebre la palabra Hollywood. ¿Pero qué tenía de peculiar ese filme que tantos reflectores atrajo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En primer término, Griffith había roto el esquema lineal de los cineastas de aquella época, quienes limitaban la duración de sus filmes a 1 o 2 rollos de película, lo cual representaba cuando mucho 30 minutos de duración,
mientras que este filme en particular tuvo una duración de 3 horas, absolutamente atípico para aquellos años. Acto seguido, el público cayó enganchado por la curiosidad de un filme tan largo, quedando perplejos y dotándole de una etiqueta de éxito a esta megaproducción desde el primer día, hasta varios años después, debido a que seguía exhibiéndose. El número de actores extra que participó en el filme fue tan imponente que se dice que superó a las grandes producciones italianas de la época como Cabrilla de Pastore o Quo Vadis de Guazzoni, filmes que se caracterizan por mostrar un gran derroche de recursos en sus películas. Cinematógrafo 04. La última carcajada de 1924, Der letzte Mann, por su título original en alemán, fue dirigida por F.W. Murnau, el mismo que dejó huella por su genialidad con la espectacular Nosferatu el vampiro de 1922, que fuera una de las joyas del expresionismo alemán. El filme narra la historia de un viejo portero que labora en un lujoso hotel interpretado por Emil Jannings, que se siente muy orgulloso por su trabajo y por ello es respetado por todos en su comunidad. Repentinamente, es degradado a lavaplatos debido a su avanzada edad y privado de su antiguo trabajo y por ende del uniforme que lo identifica y lo hace resaltar. A toda costa, intenta ocultar su nueva condición, robándose el uniforme y llevándoselo puesto solo cuando se presenta en su vecindad. Un día la verdad sale a la luz y su vida empieza a desintegrarse por todo cuanto representaba socialmente. Si bien pareciera una historia de degradación clasista, ciertamente nos lleva a un tema actual que vivimos de manera cotidiana. Me refiero a la discriminación social. El trabajo histriónico de Jannings, quien obtuviera un Oscar en 1928 a Mejor Actor por su trabajo en las cintas La Última Orden y El Destino de la Carne, resulta tan intenso que nos permite ver a un hombre denostado por su comunidad, cabizbajo y acongojado, sin valerse de diálogos u otras estrategias de comunicación, usando tan solo su cuerpo para transmitirnos la historia, el mensaje y cada uno de los sentimientos que por cierto nos contagia. Habrá que recordar que la cinta es en blanco y negro, así que los matices solamente son en tonos, profundidad y acaso en algunas gesticulaciones. El filme, que dura poco más de 80 minutos, presenta un desenlace inesperado, que cambia la narrativa lineal que desde el comienzo nos va llevando de la mano, pero que en los últimos minutos se transforma radicalmente. Para la comodidad de todos los que somos amantes del cine silente, este largometraje está disponible en la plataforma de videos de YouTube con una buena calidad, incluso para compartirse a una pantalla de tamaño considerable y poderla disfrutar con los amigos o la familia en la tranquilidad de nuestro hogar. Así que lo invito a seguirme en su aplicación de podcast favorita y a darle like o cualquier comentario en la aplicación que esté utilizando. Mi nombre es Héctor Trejo y solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no deje de asistir a su sala favorita. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbame al correo electrónico trejohector@gmail o sígame en mis redes sociales, Cinematógrafo 04 en Twitter y Facebook o Trejo Héctor en Spotify. Muchas gracias.